suficiente. No tienes que exigirle, pues, hechos concretos, imputaciones concretas, elementos de prueba concretos, verificados, etc., etc. No. ¿Por qué? Porque estamos en una medida cautelar, iniciando generalmente el proceso, iniciando generalmente la investigación. Ahora, la discusión en nuestro país es que en el Perú primero te meten preso y luego te investigan, ¿verdad? Eso es la discusión, eso es el tema. Primero que meterlo preso y luego vamos a investigar. Y si es que investigamos y nos hemos equivocado, disculpa, ¿no? Disculpa, pero ya has estado en el penal, ya has, cualquier persona pues, que esté en un penal, su experiencia va a cambiar, ¿verdad? El daño que se le genera se va a producir. Entonces acá tenemos un tema importante que analizar. Pero recuerden, estas medidas, estos presupuestos, tienen que existir, tienen que coexistir, ¿ya? Y eso es importante. Tienen que coexistir todos los presupuestos. No es que yo cumplo el primer presupuesto y el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto no cumple, entonces pues no importa, pero como tengo el primero y el segundo es suficiente, señor juez, para que usted me otorgue la medida de prisión preventiva. No, tienen que coexistir los 5 presupuestos. Ahora, vamos. Segundo presupuesto, prognosis de la pena, que la pena sea superior a 4 años. Acá, claramente el legislador está haciendo la diferenciación de delitos simples con delitos complejos, ¿verdad? La diferenciación entre delitos simples con delitos complejos. Ahora, prognosis de la pena superior a 4 años. ¿A qué nos estamos refiriendo con este hecho? Cuando hablamos de prognosis de la pena superior a 4 años, que el tipo penal sobre el cual se está investigando tiene que ser superior a 4 años. Un segundito, ya. Ya está. Esto es importante analizar. Dentro de nuestros tipos penales vamos a tener, pues, penas oscilantes, ¿verdad? Una pena que va de 2 a 4 años, de 3 a 6, de 4 a 8, de 8 a 15, etc., etc., etc. Entonces, si yo estoy de 2 a 4 años, ¿no? Por ejemplo, hurto simple. Entonces, cumplo, me dice superior a 4 años. Ya, imaginemos, de 3 a 6, hurto agravado. Ya. Entonces, de 3 a 6. ¿Cumplo? Dice la pena superior a 4 años. Entonces, claro, cumple la pena. No, tenemos que irnos siempre al mínimo de la pena. El mínimo de la pena tiene que ser superior a 4 años. Ahora, ¿qué pasa si hay concurso de delitos? ¿Qué es concurso de delitos? Cuando ya te están procesando por hurto agravado, te están procesando por estafa, te están procesando por crimen organizado o lavado de activos, etc., etc. Entonces tenemos varios tipos penales, ¿verdad? Tenemos varios tipos penales. Entonces, ahí tendríamos que analizar aquel tipo penal que cumple dentro de estos presupuestos. ¿Por qué? Porque si tenemos hurto simple, por ejemplo, no cumple el presupuesto, entonces por hurto simple no puede proceder una prisión preventiva. Pero mira, tenemos lavado de activos, 15, 25. Sobrado. La prognosis de la pena. Ahora, ustedes dicen, si en la prognosis de la pena lo único que se analiza es eso, analizar el tipo que sea mayor, la sanción, la posible sanción penal que sea mayor a 4 años, entonces yo como defensa técnica tengo que, si la pena es mayor, en este presupuesto, ¿qué tendría que analizar? En ese presupuesto, si se verifica pues, que la posible pena a imponerse es mayor, tienes que analizar de acuerdo a tu teoría del caso. Recuerda siempre esto es muy importante. Cuando tú vas a manejar una prisión preventiva,
tú tienes que haber establecido antes tu teoría del caso, haber analizado tus elementos jurídicos, tus elementos fácticos, tus elementos probatorios y ver lo que quieres obtener en ese proceso, tener el rumbo trazado. ¿Qué es lo que yo quiero obtener? Ya sé cuáles son los delitos o el delito que se imputa, ya sé cuáles son los hechos y establezco los hechos de acuerdo a mi teoría del caso y ya sé cuáles son los medios probatorios con los que cuento, con los que cuenta el Ministerio Público. Entonces, de acuerdo a esa teoría, tú tienes que actuar tu defensa de todos estos elementos o presupuestos de la prisión preventiva. Entonces, si tu teoría pues plantea que la inexistencia de delito, porque tu patrocinado, por ejemplo, no estuvo en el lugar de los hechos y tú tienes cómo sostener que él, mientras se cometió, no sé, el homicidio calificado en Lima, tu patrocinado estaba en Puno y tienes forma contundente de demostrar eso. Entonces, obviamente, tú estás negando completamente la existencia de delito. Entonces, vas a negar en el primer elemento, que es fundados y graves elementos que vinculan a tu patrocinado, lo vas a desvirtuar. Y obviamente, cuando llegues a la prognosis de la pena, no vas a esperar ninguna pena. ¿Por qué? Porque tu teoría del caso te dice que estás negando completamente el hecho. Tu patrocinado es completamente inocente y no tiene ningún tipo de vinculación con este proceso, ¿no? Entonces, prognosis de la pena, señor magistrado, ¿qué vamos a analizar el prognosis de la pena si mi patrocinado es inocente? Entonces, acá no va a haber ni sanción de 1 año, ni 2 años, ni de 4, ni de 10, ni de 20 años. ¿Por qué? Porque es inocente. Porque estás trabajando de acuerdo a tu teoría del caso. Y eso es importante tener en cuenta qué es tu teoría del caso, en base a qué estás planteando tu teoría del caso, ¿ya? Luego, peligro procesal. Tercer elemento. Dentro de este peligro procesal se analiza 2 elementos, el peligro de fuga y peligro de obstaculización. ¿Qué es el peligro de fuga? Que el imputado ante este proceso quiera pues rehuir de la justicia y quiera pues fugarse, esconderse. No sé si ustedes recuerdan que con esto de la pandemia, cuando estábamos con inmovilización total, cierta parte de la doctrina de determinados abogados mencionaba, ya si hay inmovilización total, si hay cierre de fronteras, si existe cuarentena total, al inicio cuando teníamos cuarentena total, nadie puede salir. Entonces, este peligro de fuga pues ya no existiría, ya no hay razón de un peligro de fuga, porque ¿cómo me voy a fugar? Si es que no hay fronteras, todo está cerrado, hay cuarentena, hay toque de queda, ¿cómo voy a fugarme? Entonces, ese elemento se esfumó. Entonces, muchos abogados, bajo ese criterio, que estaban presentando cesación de prisión preventiva. Cesación de prisión preventiva, ¿por qué? Porque el elemento de peligro de fuga, ¡fum!, desapareció. Ya no existe este peligro de fuga, ¿no? Y recuerden que estos elementos, para que se dé la prisión preventiva, tienen que coexistir. ¿Qué quiere decir? Basta que uno no exista y ya no podemos tener prisión preventiva. Entonces, en algunos casos, a algunos abogados les salió bien y a través de esta cuarentena focalizada lograron tramitar correctamente sus cesaciones de prisión preventiva, justamente basándose en este elemento que ya no existe peligro de fuga, que ya nadie puede fugar del país, ¿no? Y recuerdan ustedes cuando salió un personaje, creo, de esos programas de la farándula, que en plena cuarentena viajó a México y los fiscales que dijeron, ajá, en plena cuarentena, en plena inmovilización con cierre de fronteras, un sujeto que estaba en Perú salió a la Ciudad de México. Entonces se ha roto este mito de que ya no existe el peligro de fuga o obstaculización. Este análisis del peligro de fuga, vamos a ver que hay una, ya, perfecto. Este análisis es importante porque cuando se pretende establecer, les rogaría por favor que apaguen sus micros o hay alguna pregunta para hacer. Y así no,
terminamos estos 5 elementos y luego pasamos mejor a las preguntas porque prisión preventiva es importante y hay bastantes cosas para analizar acá, ¿ya? Entonces, el tema del peligro de fuga, el peligro de fuga, y acá es donde se analiza la existencia o no del famoso arraigo, ¿no? Arraigo y el arraigo idóneo, el arraigo procesal, ¿verdad? Entonces, entre esa discusión de la existencia o no de arraigo, porque cualquier persona puede tener arraigo, ¿verdad? Un vagabundo también puede tener arraigo porque tiene una zona donde se desplaza. Entonces, siempre el Ministerio Público habla de un arraigo idóneo. No sé si ustedes recuerdan o han analizado la, las, el periodo de prisión preventiva de, que fue hace poco, del caso de Nadine Heredia, y en el peligro de fuga, se estableció de manera un poco torpe por parte del Ministerio Público que como la procesada tenía familiares que tienen casa, podría fugarse a esas casas, ¿verdad? O sea, algo totalmente absurdo. Todas las personas tenemos familia, ¿verdad? Y nuestras familias, pues tíos, primos, hermanos, tienen domicilios. Y el hecho de que existan familias con domicilios no puede decir pues que nos vamos a fugar o sostener como una categoría que eso acrecenta el peligro de fuga. Absurdo. Otro que también en una de las conocidas prisiones preventivas, uno de los fiscales dijo, ya, pero su domicilio es alquilado, no tiene casa propia, entonces no tiene arraigo. Absurdo, ¿verdad? Completamente absurdo. O sea, una persona que tiene su domicilio alquilado, el hecho de que sea alquilado no tiene arraigo, entonces, ¿qué se pretende? Que todos los peruanos tengan una casa propia. O sea, es ilógico. Entonces, estos análisis dentro del peligro de fuga, el arraigo, son polémicos. ¿Por qué? Porque está sujeto a interpretaciones, ¿no? ¿Cómo tú puedes determinar que una persona se va a fugar? O sea, tú eres un X-Men, tienes poder mental y puedes leer la mente, eres Jean Grey, ¿no? O el profesor X, y lees la mente del procesado y dices, no, está pensando fugarse, ¿no? Entonces, es algo altamente debatible, pero procesalmente que nos exige con este peligro de fuga. Uno, la existencia o no de arraigo. ¿Qué es el arraigo? Que una persona tenga un contexto de desarrollo, arraigo laboral, un trabajo conocido o un oficio conocido. O sea, no quiere decir que tenga que estar en planilla y su remuneración mensual, no. Un trabajo, un oficio conocido, arraigo familiar, un contexto familiar, esposa, hijos, tíos, padres, etc. Arraigo personal, un lugar donde él se desenvuelve, ¿no? Entonces, un domicilio, etc. Estos arraigos tienen que ser adecuadamente presentados y el fiscal tiene que sostener adecuadamente la inexistencia de estos arraigos y la posibilidad de fuga ante el temor de una sanción penal, porque recuerden, estamos hablando de penas grandes, ¿verdad? No estamos hablando de lesiones leves, hurto simple, no estamos hablando de penas chiquitas, libramiento indebido, no. Estamos hablando de delitos complejos, delitos grandes. Entonces, a una persona que posiblemente le puede caer 10 años de prisión, 15 años de prisión, 20 años de prisión, ¿esto puede motivar a que él se fugue? Sí, pero esa interpretación es meramente subjetiva, ¿verdad? Es meramente subjetiva. Entonces ahí entra
a manejar los arraigos. Ahora, ¿qué pasa con los abogados? Muchas veces muchos abogados van a las audiencias, pero van sin nada. Y simplemente cuando llegan a conversar o a discutir, a analizar este presupuesto del peligro procesal y el peligro de fuga, dice, señor, mi patrocinado ahí tiene su familia, tiene sus hijos, tiene su trabajo, tiene todo, pero va sin nada, va desarmado. Es distinto que llegue un abogado y le diga, señor juez, acá está el domicilio donde vive, acá está el colegio de sus hijos, acá está el tema de su esposa, de su familia, etc. Documentos que sostengan ese arraigo. Es un estudiante universitario o es un profesional, trabaja en tal sitio, etc, etc, etc. Entonces, si un abogado va a la guerra desarmado, obviamente cuando le dan pues la prisión preventiva a fiscalía y se queja, no, prisión preventiva por las puras damas, no, tú tienes que ir con tus armas procesales a la audiencia, porque si no, obviamente ante tu verborización o a lo que vas a hablar, no es suficiente. Los abogados no funcionan hablando. Los abogados funcionan con hechos, con pruebas. Y eso es lo que tenemos que hacer para trabajar este tema del peligro de fuga. Ahora, el otro tema bastante subjetivo es el peligro de obstaculización. Peligro de obstaculización, que el procesado, al estar fuera, pues quiera obstaculizar el desarrollo adecuado del proceso. Hay un testigo, intimidar a un testigo. Hay unos elementos de prueba que se tienen que conseguir, eliminar esos elementos de prueba. Hay situaciones que el propio imputado que tiene que declarar, agraviado que tiene que declarar en su contra, intimidar al agraviado, amenazarlo. Entonces, ese peligro de obstaculización, para que no sea ficticio, tiene que ser real. Y el fiscal tiene la obligación de demostrar peligro de obstaculización. Si habla de amenazas, tiene que demostrar qué amenazas está hablando, llamadas telefónicas de la familia, o que la familia haya sido interceptada en la calle por algún sujeto que le haya amenazado, intimidado. Entonces no es suficiente los dichos, no es suficiente, señor juez, existe una pena que son de 12 años y este sujeto puede, estando fuera, obstaculizar el proceso, amenazar a las partes, amenazar al agraviado, etc, etc. No es suficiente eso. El fiscal tiene la obligación, porque recuerden, tiene carga de la prueba, tiene la obligación de demostrar esa obstaculización posible puede ser real. ¿Por qué? Porque hay tendencia o hay antecedentes de esa posible obstaculización. Entonces, esto es un tema importante para analizar, porque recuerden, este peligro procesal es altamente subjetivo y eso complica el análisis de los jueces. Ahora, muchos dicen, y esto es un mito, muchos dicen que en el Perú todo el mundo da prisiones preventivas, y no es así. La regla no son las prisiones preventivas, es la excepción. Y si nosotros analizamos las estadísticas, utilizamos la ciencia de la estadística para ver, en Lima, ¿cuántos casos se han formalizado? ¿Cuántos de estos tienen prisión preventiva? Y vamos a llegar, pues, que las prisiones preventivas están menos del 20%. Entonces, no es que todos los casos son prisiones preventivas, que en el Perú la regla es la prisión preventiva, la excepción es la comparecencia. No, no es así. Pero la prisión preventiva tiene más resonancia. ¿Por qué? Porque la mayoría de prisiones preventivas, pues, son en nuestro país, en el Perú, son contra políticos corruptos, empresarios corruptos, sinvergüenzas, como hemos visto ahora, que durante la pandemia han estado aprovechándose y cometiendo pues sus delitos y etc, etc. Entonces, eso hace que la prisión preventiva tenga más pantalla, pero no quiere decir que sea más la cantidad de casos de prisión preventiva, ¿no? Cuarto presupuesto, proporcionalidad de la medida. Proporcionalidad de la medida. Esto es importante. Recuerden, hablábamos hace poco, cuando hablamos del principio de proporcionalidad. El Estado protege bienes jurídicos,
porque estos bienes jurídicos son importantes para una convivencia social pacífica. ¿Cuál es el fin supremo del derecho penal? Es la paz social, ¿verdad? ¿Para qué existe derecho penal? Para generar paz social, para que las gentes, las personas que están en contra del sistema, que cometen delitos, sean sancionadas, separadas de la sociedad y la sociedad se desenvuelva en paz. Es por eso que en sociedades más avanzadas el sistema penal es menor. En sociedades más avanzadas el derecho penal es mínimo. Se aplica con mínima intervención y en algunos países no se aplica, ¿no? En Finlandia, Nueva Zelanda, hay países que el derecho penal ya no se aplica. Las cárceles están vacías. ¿Por qué? Porque han logrado ese fin supremo del derecho penal, que es la paz social, a ese equilibrio social. Entonces, la proporcionalidad de la medida tiene que analizar eso. ¿Cuánto se ha dañado el bien jurídico? ¿Cuánto se ha afectado el bien jurídico? Y, de acuerdo a eso, aplicar esta medida de prisión preventiva. Y la duración de la medida. La duración de la medida también tiene que ser proporcional, ¿verdad? Si estamos en delitos no tan complejos, un tiempo determinado, y si estamos en delitos más complejos, mayor tiempo. Ahora, vamos a analizar estos presupuestos, ¿ya? Ya, acá. Plazos. Plazos de la prisión preventiva. Justo lo que estamos hablando. Plazos. Cuando tenemos una investigación común, hasta 9 meses. ¿Qué quiere decir hasta 9 meses? Que puede ser 3, que puede ser 4, 5, 6, ¿verdad? Tenemos una investigación compleja. ¿Quién declara la investigación compleja? El representante del Ministerio Público. El representante del Ministerio Público puede declarar compleja una investigación porque le da la gana de declarar compleja. No. Para que una investigación sea compleja, tiene que existir pluralidad de imputados o pluralidad de hechos delictivos o abundancia de medios probatorios. Tiene que ser una investigación que tiene actuaciones muy complicadas, ¿verdad? Si estamos en un delito, no sé, homicidio simple, tenemos un imputado, tenemos un agraviado, tenemos 2, 3 medios de prueba. ¿Eso es una investigación compleja? No, no es una investigación compleja. Entonces, el hecho de que el fiscal tenga la posibilidad de determinar cuándo es una investigación compleja, cuándo es una investigación común, no quiere decir que lo puede hacer porque simplemente le da la gana. No, tiene que existir ese análisis de esos presupuestos. Si tenemos, pues no sé, 7 imputados, 12 agraviados, 30 testigos, 3, 4, 5 tipos penales, estamos en una investigación compleja, ¿verdad? Entonces no hay una mayor complicación con este tema. Ahora, criminalidad organizada, hasta 36 meses. Recuerden siempre el hasta, ¿no es cierto? El hasta es que puede ser menos. Lo máximo es 36 meses. Ahora, crimen organizado. Nuestra ley especial de crimen organizado pues nos habla que estamos frente a un crimen organizado cuando ya existe toda una estructura que tiene una organización interna, que tiene una división de roles, división de funciones, que cometen distintos delitos de manera organizada y jerarquizada. Obviamente, la Fiscalía tiene que demostrar pues, que existe una organización criminal, si no, no podría imputar criminalidad organizada, ¿verdad? Entonces, es importante entender que la investigación común son las generales, hasta 9 meses. La investigación compleja, siempre que reúna esos requisitos, hasta 18 meses. Y la criminalidad organizada, siempre que el representante del Ministerio Público puede demostrar que existe esta organización criminal, jerarquizada, con división de roles, funciones, con comisión delictiva de distintos hechos penales, tipos penales.
Ahora, estos plazos que ya hemos visto en la diapositiva anterior, ¿se pueden ampliar? Sí, se pueden ampliar. En el caso de la investigación común, lo podemos ampliar por 9 meses más. Ojo, hasta 9 meses más. ¿Qué quiere decir? Que puede ser 4, 5, 6, etc, etc. Investigación compleja hasta 18 meses más y crimen organizado hasta 12 meses. Ahora, la pregunta es, ¿existe prolongación de la prolongación? ¿Es posible que exista una prolongación de la prolongación? ¿A qué me refiero? Proceso común. Otorgan prisión preventiva 9 meses y amplían a 9 meses más. Pero resulta que han pasado 18 meses, pero no se concluye pues la investigación, no se puede obtener sentencia, no se puede garantizar el fin del proceso. Y ya estamos en la etapa final, ya estamos terminando juicio oral, ya pronto vamos a llegar a los alegatos de clausura, ya estamos cerrando. Entonces el fiscal dice, 4 meses más, señor juez, 4 meses más, prolongación de la prolongación de prisión preventiva. ¿Se dio? Sí. ¿En nuestro país? Sí. ¿Varios casos? Sí. ¿De prolongación de la prolongación? Sí. ¿Esto es correcto? No, no es correcto. ¿Por qué? Porque nuestra norma no nos habla de una prolongación de la prolongación, pero tampoco la norma niega la prolongación de la prolongación. ¿Qué quiere decir? Que acá ya dejan a criterio del juez. Ya dejan a criterio del juez cuán garantista es este juez o cuán permisivo puede ser este magistrado para aceptar esta prolongación de prisión preventiva. Prolongación de la prolongación.